Aquí solamente quieren que sea de un lado. Los que cantaron alabanzas a criminales y corruptos que nos gobernaron, hoy quieren linchar a López Obrador todo el tiempo, y que el hombre que representa 30 millones de mexicanos, por el que votaron 30 millones de mexicanos, no responda. Es sano, es necesario en una democracia que se acabe con la corrección política del viejo régimen, donde el presidente en público nunca decía nada de quién lo agraviaba o a quién lo agraviaba, pero en privado tomaba el teléfono y decía, sáquenla del aire. Y esa era la menos. Amigos y amigas, vamos a ir a esta conferencia de Santiago Krill y vamos a ver cómo los chayoteros ya no saben ni cómo granjearse la amistad de estos políticos porque saben que pagan muy bien. El periodista le pregunta que qué opina que el presidente López Obrador va seguido a la tierra del Chapo, que qué opina. Además le pregunta que por qué el presidente agarró al hermano del Mencho, que es un distractor. Además habla de Ciro Gómez Leiva y, como siempre, echándole la culpa al presidente. Y todavía fue más lejos, que dice que la Comisión Nacional de Derechos Humanos que preside Rosario Piedra, que debe ser una investigación. Ahora ya la Comisión de Derechos Humanos es Ministerio Público. Amigos y amigas, vamos a escuchar primero a este chayotero y después vamos a ir a lo que dijo el presidente López Obrador y a lo que dijo Epigmenio Ibarra sobre este caso de Ciro. Preguntarte primero en relación al tema de Ciro Gómez Leiva. ¿Debería la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya haber hecho una recomendación o pedir una investigación? Parece ser que no lo ha hecho. No sé si esto amerite que también la llamen a comparecer o que le presionen para que investigue este atentado, y si, por lo que comentaste, van a impugnar por lo menos a uno de los que propone la Comisión de los Derechos Humanos para que llegue a ser consejero. Lo otro, se le ve muy seguido al presidente en Badiraguato. ¿Qué señal les manda? Y también detienen al hermano del Mencho. ¿Esto es un distractor o qué es lo que se pretendería que el gobierno llegara a tener como conclusión al detener al hermano del Mencho? Gracias. Bueno, pues en primer lugar sí, claro que ameritaría, por supuesto, un señalamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque justamente lo que se le está violando a Ciro Gómez Leiva, un derecho humano, porque se trata de inhibir, se trata de censurar, se trata de amedrentar, no solamente a Ciro Gómez Leiva, al gremio periodístico del país. Y por supuesto que es un tema de máxima urgencia y de máxima atención por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No está cumpliendo con sus funciones la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A mí me tocó ser parte del diseño, de la negociación y eventualmente de la aprobación de la constitucionalización de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es lamentable, es penoso para alguien que ha visto crecer y desarrollarse esa comisión, que esté jugando este papel tan lamentable, sumisa al gobierno, obsequiosa en todo lo que el gobierno desea, partidista, facciosa y además incumpliendo sus funciones primigenias, elementales, como son estas de defender los derechos humanos de todos y todas nosotros. En cuanto a la situación de la captura, como ya lo expresé el día de ayer en redes sociales, es en primer lugar un reconocimiento a nuestro ejército, vale la pena reconocerlo, porque pues es una acción muy meritoria. Y por parte del presidente yo no deseo especular, no quiero yo incurrir en lo que él hace todos los días, especular y hacer prejuicios
Él deberá cumplir sus responsabilidades, lo que no lo está haciendo. Ahora vamos a escuchar al presidente porque nos dice que este atentado se tiene que aclarar. ¿Y por qué son los motivos? ¿Por qué está seguro que se van a saber quiénes fueron los culpables? Vamos a escuchar al presidente. Hay que investigar bien el lamentable atentado a Ciro Gómez Leiva. Ya he dado instrucciones de que se haga una investigación a fondo, para que haya justicia. Porque nosotros no nos vamos a manchar. Y es posible saber lo que sucedió. ¿Y saben por qué es posible conocer la verdad? Por dos razones. Primero, porque hay mucha gente que está con nuestro movimiento y que nos va a ayudar a saber. Si escuchó que llegó alguien en una moto y que estuvieron discutiendo y los carros cruzaron y quién pasaba por ahí, las trabajadoras, los trabajadores domésticos, choferes, tenemos mucha información que nos llega. Eso es importante, pero lo más importante de todo es que no se trata de un crimen de Estado. Lo que es muy difícil de desentrañar es un crimen de Estado. Eso sí, es complicado. Pero cuando no es un crimen de Estado, hay información, se consigue la información, porque los organismos del Estado que están para hacer justicia actúan, no hay impunidad. Ahora vamos a ir al programa de Ciro Gómez Leiva con Epigmenio. Hoy no estuvo Ciro Gómez Leiva. Vamos a escuchar qué dijo Epigmenio sobre el atentado. Vamos a escuchar, muy interesante su análisis. Cuba nacen y se esparcen en el Palacio Nacional. Esto es una culpa. Están culpando. El presidente, ni cualquiera con dos dedos de frente podía quedarse callado ante un embate tan despiadado, tan malintencionado de todos los líderes de opinión. Y aquí Ciro me diría, ¿de quiénes? De todos. Fue unánime. Los hashtags, hubo unos hashtags muy duros, ¿no? Muy duros. ¿AMLO asesino? AMLO asesino. Uno de los muchos Fue hashtags, ¿no? autoatentado. de bote pronto hubo dos reacciones. Fue López Obrador, 1, 2, se originó en Palacio en la mañanera. Aquí lo dicen. 3, hay impunidad. Mienten. En todos los casos de asesinatos de periodistas hay detenidos. Correcto. En todos los casos. ¿A nivel estatal o a nivel federal? Correcto. En todos los casos. Y aquí lo sabrá también. Y la reacción del Estado fue inmediata. El mismo Ciro lo reconoce. Es correcto. Y el presidente expresó su solidaridad y expresó su voluntad de llegar al fondo. ¿Qué hizo la prensa conservadora? Lanzarse contra el presidente, culparlo y, por añadidura, exigir el fin de las mañaneras. Ese es el subtexto. Quieren silenciar al presidente para imponernos esa única voz que durante años se ha escuchado en este país, que es su voz. Pero pues ahí sí, con todo respeto, difícil, ¿no? Porque la voz del presidente se ha oído todos los días durante todo su periodo. Además creo que sin muchas ganas de dejar de hacerlo, ¿no? No, pero lo quieren. O sea, hay una campaña franca para silenciar al presidente, para culpar. ¿Yo a qué vengo aquí? A debatir, a ventilar nuestras diferencias. Eso es saludable y necesario en una democracia. Yo pongo con mucha frecuencia el ejemplo de qué sucede en el Parlamento inglés. No, se dan con todo. ¿Qué pasa con la primera ministra o el primer ministro y el London Times?
Pues cuando mienten le dicen sus verdades. Y está ahí viceversa. sentado, o sentado. Aquí solamente quieren que sea de un lado. Los que cantaron alabanzas a criminales y corruptos que nos gobernaron, hoy quieren linchar a López Obrador todo el tiempo y que el hombre que representa 30 millones de mexicanos, por el que votaron 30 millones de mexicanos, no responda. Es sano, es necesario en una democracia que se acabe con la corrección política del viejo régimen, donde el presidente en público nunca decía nada de quien lo agraviaba o a quien lo agraviaba, pero en privado tomaba el teléfono y decía, sáquenla del aire. Y esa era la menos. ¿Por qué se llegó a todos los excesos? Entonces hoy vivimos un clima de libertad absoluta. Y la paz, insisto, no es ni mansedumbre ni sosiego, es debate y es diálogo. Porque en el silencio se engendra el crimen. Calderón no hablaba mucho. No, hablaba todos los días, hablaba de seguridad, de inseguridad, ¿no? Pero, ¿O de qué temas no? Pero de la prensa no hablaba, No. de su relación con la prensa no hablaba, de sus enemigos prácticamente no hablaba. Tenía un discurso único, patriotero, que tenía que ver con el enemigo externo al que hay que exterminar, tal. Pero no hablaba, pero tomaba medidas. Pregúntenle a Carmen Aristegui. Que las empresas lo que han dicho es, en algún caso se venció el contrato colectivo de trabajo y en otro caso alguna violación, ¿no? Siempre Así había, es lo que recordamos, ¿no? siempre había pretextos. A mí me volaron de Milenio sin decir ni agua va. Porque había incumplido después de escribir 11 años, porque incumplí unas semanas y cobré un cheque de 7,000 pesos, mismo dinero que le mandé a Marín. Pero sigue Milenio? ahora. O sea, yo volví a Milenio hace 2 años, pero yo escribí casi. Ciro me invitó. Me invitaron Federico Arriola y Ciro. Sí, Gómez, sí, claro. Me invitaron a Milenio.